quiero que se ubique en Colosenses 1. Vamos a leer a partir del verso 9 algunos versículos. Colosenses 1. Vamos hoy a terminar lo que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo que es el poder de la vida, obviamente la vida de Dios, que hoy opera en nosotros. El poder de su vida en nosotros. Para repasar, ya está en nuestro canal de YouTube la primera parte. Y antes de leer la palabra, quisiera compartir un pensamiento que decíamos el domingo pasado. Y es que entendimos que por causa de que ahora en nuestro interior portamos la vida del Señor, es que comenzamos a vivir de acuerdo a lo que ya está instalado en nosotros. Ahora no vivimos de acuerdo a cómo pensábamos. Ya en esta estación en que estamos no vivimos de acuerdo a nuestros parámetros o nuestras medidas, sino que todos los días estamos dispuestos a morir voluntariamente, no una muerte física, es una muerte espiritual que incluye nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras voluntades, en fin, lo que nos gustaba. Hemos decidido morir cada día para que la vida del resucitado, que es la vida de Cristo, ya en nosotros, habitándonos, esa vida pueda absorbernos. Esa vida absorba todo lo que por nuestra fuerza no podemos vencer. Y así, viviendo de esta manera, cada vez más haya menos de nosotros y haya más del Señor. Dice la palabra que siempre es necesario menguar nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea visto, para que Él pueda crecer en nosotros. Pero cuando comenzamos a menguar nosotros, cuando comenzamos a derrotar ciertas cosas en nuestras vidas, cuando entendemos que lo que ya fue depositado, que es el Espíritu Santo de Dios hoy en nosotros, que es la vida del Hijo de Dios hoy en nosotros, cuando entendemos que eso está dentro de mí, que me gobierna mis pensamientos y mi corazón, eso mismo, por sí mismo, producirá los cambios en nosotros. Por eso también es necesario trascender un poco más de lo que ya entendimos. Habíamos dicho que hay una verdad que entendimos, que en este nuevo pacto en donde estamos operando, ahora el Señor, ahora su Espíritu, que ahora su presencia está dentro de nosotros. Si bien veíamos que el antiguo pacto era una sombra, pero no era una realidad, todo lo que hoy tenemos instalado dentro de nosotros en el antiguo pacto fue externo, pero entendimos que por su divino poder y solo por su gracia se nos ha concedido esta vida, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, es una vida que es indestructible, que es la vida del Señor hoy en nosotros. Ubíquense por favor en Colosenses 1, verso 9. Bueno, ¿me sigue aquí? Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. No hemos dejado de orar por ustedes. Y fíjense que de aquí podemos también sacar otro tema de lo que es una oración apostólica. Y las oraciones apostólicas no se parecen en nada a muchas oraciones de muchos hermanos. Mire por lo que ora Pablo. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Puede decir conmigo, agradándole en todo. El verso 27, Raquel. A estos Dios se propuso dar a conocer
¿cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones? Este misterio, explica Pablo, puede levantar su mano por favor, que esto es glorioso e importante. Este misterio oculto en el tiempo, diga conmigo, es Cristo viviendo en mí. Y Pablo dice, este misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dígame usted si esto no es grande. El misterio escondido, y decíamos que el apóstol Pedro en el capítulo 1, de 9 en adelante comienza a hablar y a decir de quienes indagaron, estudiaron para saber los tiempos de lo que se había profetizado, no supieron a quién y para quién eran, pero era para nosotros, y ese misterio ya no está escondido. El misterio es que ahora Cristo está en nosotros, viviendo en nosotros. Decíamos también que cuando hablamos del poder de esta vida que estamos conociendo cómo opera, cuando portamos esa vida entendemos que hay algo que ya forma parte de nosotros. Es algo que no estaba porque estábamos separados de Dios. Pero cuando tenemos esta vida ya sabemos que cuando hablamos de portar, es que donde quiera que estamos está la misma imagen de Dios. Está la sustancia que es Cristo. Cuando hablamos de portar, entendemos que donde estamos todos los días, ahí está Dios. Que para donde vamos, Él está. Porque el misterio revelado ya es conocido. Es Cristo en nosotros, dice Pablo, esperanza de gloria. Ahora, cada vez que hablamos de conocer el poder de esta vida y de cómo opera en nosotros, podemos poner un ejemplo. Los médicos tienen que cada vez más ir especializándose. Conozco médicos, de hecho en la congregación hay médicos que la rutina de estudiar los ha llevado a irse a otros países para poder avanzar en conocimiento. El profesional que deja de actualizarse, de conocer o de aprender, poco a poco quedará relegado y será muy difícil que pueda entonces prestar un servicio, porque cada vez más todo avanza. Y así es para todas las cosas. Cada vez más saldrán equipos nuevos, aparatos nuevos que usamos en la casa, porque así es todo. Si lo llevamos al plano espiritual, entendemos que para conocer el poder de esta vida, sabemos que debemos avanzar, que debemos crecer, porque esta vida que recibimos no nos deja hasta ahí, Cristo en mí y ya lo tengo todo, no. Esto se traduce en avance, en crecimiento, de conocer cómo el Señor opera dentro de mí, de saber como dice Pablo, cómo hago para agradar a Dios, pero conociendo lo que Él tiene. También quiero decirle que el agradar a Dios no será un asunto de portarme bien, es mucho más que eso. Porque nos vamos a encontrar con gente que se portan bien, que hacen obras buenas, pero no tienen a Dios. No es suficiente. La palabra establece que esto no es por obras, sino es por fe. Ahora, el agradar al Señor ya no será producto de nosotros cohibirnos. No puedo hacer esto porque si no Dios me castiga. No. Es que cuando la vida del Señor, yo me encargo de conocer que está dentro de mí, esa vida me llevará a vivir en libertad, sin imposiciones, sin reglas humanas, sino que esta vida me conducirá siempre y yo sabré qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué le debo dar a Dios. Esto también podemos decir, así es como se agrada al Señor. Esta vida que administramos, que está dentro de nosotros, no es algo externo, sino que es una vida interna. Tenemos que desarrollar la conciencia de lo que está dentro de nosotros. Es mucho más que cualquier cosa que podemos ver. Lo que administramos sencillamente es la vida de Cristo en nuestro interior. Una vida que debe ser gestionada y también debe ser administrada con profunda reverencia y con mucho temor. Porque se nos ha dado nada más y nada menos que al Hijo de su amor. Hoy nos habita, hoy está en nosotros. Me llama la atención cuando Pablo dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esta frase es muy profunda.
Esta frase es una verdad, pero es algo que ahora se ha convertido en nuestra nueva realidad. Cristo en nosotros, Cristo en ti, ahora es tu nueva realidad. Diga conmigo, Cristo en mí, en mi nueva realidad. El misterio de Cristo es que el Padre decidió enviar personalmente a su Hijo para que se hiciera como nosotros, como el género humano. Y ese Hijo de Dios se propuso salvar y reconciliar a todos los pecadores, a todos los que estaban separados de Dios. Me llama la atención que cuando leíamos en Colosenses 1, hay unas palabras que quedaron en mi mente y quiero que hoy podamos resaltar el valor, que es la oración de Pablo. Pablo ora para que la iglesia tenga sabiduría y comprensión espiritual. No vemos a un Pablo pidiendo por nada de lo material. No vemos a un Pablo afanado para que la iglesia esté bien, que tenga las necesidades cubiertas. No vemos a un Pablo orando por las cosas temporales, visibles, lo que se ve, lo que hoy está, mañana no está. Todo lo contrario. Vemos a un Pablo orando por algo que es mucho más importante que lo que ven nuestros ojos, que es mucho más importante que el problema que puedas tener hoy o que puedas pasar mañana. Vemos a un Pablo pidiendo por sabiduría y comprensión espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Pablo ora por sabiduría y comprensión espiritual? ¿Para qué ora de esta manera? Y la respuesta es que para que por medio de su voluntad con nosotros entendamos por esa sabiduría y esa comprensión espiritual que ahora en este nuevo nacimiento Él ya está operando en nosotros, en los hombres, y ya nos ha dado una vida nueva. La sabiduría y la comprensión espiritual por la que ora Pablo y pido al Señor que esa sea nuestra oración siempre, es para que podamos entender lo que por su gracia se nos ha concedido. Un nuevo nacimiento, una vida nueva. Sé que hemos hablado de esto, sé que comprendemos, pero creo que hay que avanzar un poco más de lo que hemos visto acerca de esto. Quiero recordarle hoy, en esta noche, que esta nueva vida es su hábitat. Es nuestro hábitat. Cuando hablamos de hábitat, estamos hablando que las condiciones todas están dadas para vivir tranquilos, cómodos. Esta nueva vida ahora tiene todas las condiciones para que podamos vivir para agradar a Dios. Pero necesitamos todos los días pedir al Señor que nos sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, para que mediante esta sabiduría y esta comprensión espiritual podamos vivir comprometidos con lo que ahora somos. Ahora Cristo en ustedes, esperanza de gloria. La sabiduría y la comprensión espiritual que necesitamos todos los días nos iluminará nuestro entendimiento y nuestros pensamientos para que vivamos así, como nacidos de nuevo, como recipientes o contenedores de algo que es mucho más valioso que lo que podemos tocar o ver o sentir. Esa comprensión espiritual nos llevará a vivir así, comprometidos con la verdad que conozco. No con las imposiciones, sino con la verdad que conozco. Y ahora, en esta nueva vida que ya está operando en nosotros podamos vivir de manera digna, como el Señor quiere, para agradar al Señor en todo y podamos manifestar todos los días el fruto de lo que está en nosotros. La sabiduría y la comprensión espiritual, repito, te hará entender que lo que está habitándote va a empezar a producir los frutos que Dios quiere. Esta inteligencia o comprensión espiritual consiste en recibir de gracia la verdad
Y de ahí en adelante vamos a vivir, como les dije, comprometidos con eso que se nos está revelando. ¿Cuántos saben acá que son santos? 4 nada más. ¿Cuántos saben que ya son santos? No le dé pena, no le dé temor que usted es santo. Ay, pero pastor, ¿cómo va a decir que ya yo soy santo? Y si supiera que hoy en la mañana o al mediodía se me salieron ciertas palabrillas. Hoy no lo congregamos en la mañana. ¿O se le ocurre al pastor decir que yo soy santo si esta semana tuve una lucha tan terrible que me hizo sacar de mis casillas? Y bueno, amado, vuelvo a repetir, usted es santo. Usted es santo no es por lo que haga. Usted es santo porque la vida del Señor que hoy nos habita te hace santo y te presenta santo delante de Dios. Ahora, esta vida cuando nos va absorbiendo, esas cosas que nos cuestan, esa vida la va absorbiendo todo hasta que ya comiences a ser libre de esas situaciones. Pero cuando hablamos de santos entendemos que somos apartados exclusivamente para Dios. Por eso necesitamos conocer la operación de lo que es esta vida en nosotros. Cuando yo conozco que esta vida me dice que soy santo, hermanos, yo entiendo que si tropecé, si hice algo que no agradó al Señor, esta vida me va perfeccionando para que cada vez más esas equivocaciones sean menores y cada vez más Él pueda crecer en nosotros. Cuando entiendo que esta inteligencia y comprensión espiritual está dentro de mí, nos va a llevar a evaluarnos todos los días de manera crítica cómo estamos viviendo para Dios. Cuando el Señor está en nosotros, te llevará a repensar las cosas, a evaluarte. Si lo hiciste mal, la operación de esta vida te llevará a entender, no estuvo bien lo que hice. Y esa misma vida operando dentro de ti va a llevarte a esa reconciliación. Por eso digo que necesitamos conocer lo que ya tenemos dentro de nosotros. Porque a medida que tú conozcas lo que ya te está habitando, a medida que conozcas eso, cada vez más será más Dios y no nosotros. La sabiduría de Dios y la comprensión espiritual, quiero que entiendas que te va a despertar todos los días para ver cuál es el verdadero interés. Y hemos hablado del interés de Dios, pero la sabiduría de esta vida que ya está en nosotros nos llevará a eso, a saber diferenciar qué tiene Dios y qué quiero yo, qué le interesa a Dios y qué me interesa a mí. Y lo pondremos como en una balanza y podremos decidir, esto no es de Dios, a esto Dios no me llamó, Dios no le interesa esto de mí, y cada vez más iremos, como dije, menguando nosotros. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cuántos han visto la hormiga trabajando? Y usted ve una hormiguita y lleva una hoja que supera su tamaño muchas veces. Y van ahí, se le cae la hoja y la vuelve a agarrar y la vuelve a llevar hacia donde va. Y Proverbio nos habla, ve a la hormiga, oh perezoso. Cuando nosotros leíamos esto, le dábamos una única aplicación y era que teníamos que trabajar, que no nos podíamos quedar en nuestra casa durmiendo, que teníamos que hacer algo. Ahora, este proverbio, si lo aplicamos hoy, es algo mucho más profundo. Nos habla de que lo espiritual tiene que ser trabajado. Nos habla de que esta vida en nosotros, conocer esta vida nueva, tiene que producir en nosotros el trabajar, el avanzar. No podemos quedarnos con el pensamiento, sí, está bien, soy nueva creación, casi de nuevo, ya el Espíritu está en mí, ya el Señor está en mí, qué bueno ser la casa de Dios, qué bueno ser el lugar donde Dios está. Amados, cuando vemos en lo que dice Salomón en Proverbios 6:6,
nos demanda conocer cada vez más al Señor, conocer más esta vida, esta naturaleza que ya ha sido impartida por gracia. Y cuando avanzamos, trabajamos y conocemos, podremos vivir lo que dice el verso 10 de Colosenses 1, para que vivan de manera digna del Señor. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas, no es cuando puedo, sino para agradar al Señor en todo. Ahora, cuando poseemos esta sabiduría y el discernimiento espiritual, seremos capaces de vivir como el Señor quiere. El hilo conductor de nuestra vida todos los días será agradar al Señor. Ahora, cuando no se puede vivir de esta manera, cuando no nos ocupamos de crecer, cuando desechamos el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y número 2, cuando nuestra vida solamente se dirige para lo que yo quiero y no para darle placer a Dios, para traerle gloria a su nombre. Ahí yo no puedo vivir como Dios quiere, ahí no puedo agradar al Señor como Él quiere. Por eso el apóstol Pablo dijo unas palabras que hasta hoy siguen vigentes. Y repito, la conocemos de memoria, la hemos predicado, la hemos escuchado en tantos sermones. Gálatas 2:20 dice esta versión: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo, ¿qué había en nuestro antiguo yo? Hermanos, si nos ponemos a enumerar, creo que vamos a salir muy tarde de acá. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Puede decir conmigo: ya no vivo yo. El problema es que el yo en algunos está vivo. Puede decir conmigo: tenemos que enterrar al muerto. Te puede predicar al que está en los días: entierra a tu muerto. ¿Cuál es ese muerto? Nuestro yo antiguo. Ay, pero es que yo era de esta manera. Ya usted no es así. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, sino que ahora el poder de esta vida vive dentro de mí. Y esta es una declaración demasiado profunda que conocemos a la perfección. Pero quiero preguntarle, para que se responda usted mismo, ¿en verdad usted puede conocer la magnitud de esta declaración? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí porque fui crucificado. ¿Podemos entender la magnitud de esas palabras? Quiero que usted pueda reflexionar hoy en eso. Que usted pueda hoy, ahí donde está, sinceramente decir: ¿cuándo he dejado de vivir en Cristo para vivir yo? ¿O en cuántos momentos he vivido yo y no he permitido que Cristo viva en mí? Estas son cosas, estas reflexiones tienen que producirse en nosotros por lo que está habitándonos. Ya no vivo yo nos recuerda que todo lo que pertenecía a la vieja creación debe estar sepultado. Que no puede haber rastros de la vieja creación en nosotros. Que tiene que estar todos los días sepultado para que la obra de la cruz en nosotros no se detenga. Quiero decirte que cada vez que eres tú, y cuando ignoramos el poder de esta vida, la obra de la cruz se detiene en alguien. Por eso necesitamos desarrollar la conciencia de que si ya no vivo yo, la obra de la cruz te va a llevar a que todos los días vivas así crucificado. La cruz tendrá un efecto aniquilador en nosotros, porque la cruz te señalará qué cosas tienes que seguir crucificando. El domingo decíamos que está bien, está la cruz, pero que teníamos que avanzar más allá de la cruz.
El vivir crucificado nos habla de que cuando pasé la cruz, mi manera de vivir será siempre esa. Estoy juntamente crucificado con Él. Es que no soy yo, es que es el Señor en nosotros. Ya no vivo yo, nos habla de que lo único que debo manifestar todos los días, en todo tiempo, es la vida del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, nos habla de que ya hemos resucitado. No a una mejor vida, sino a una nueva vida. ¿Cuántos saben que el Evangelio no llegó para mejorar nuestras vidas? El Evangelio no mejora nuestra vida, el Evangelio nos mata. Porque el Señor dice, ustedes son una nueva creación. Y en esa nueva creación no puede quedar nada de la antigua naturaleza. Cuando nacimos de nuevo, es interesante volver a repasar. Dios, nuestro Padre, nos colocó en Cristo. Sé que estas cosas tenemos que seguir trabajándolas. El saber que Dios, que el Padre nos colocó en el Hijo, que nosotros nunca hubiésemos podido agradar a Dios por nuestros medios, que nosotros mismos jamás hubiésemos podido agradar a Dios para estar en Cristo, en su Hijo. Pero sin embargo Dios quiso hacerlo con nosotros. Sin embargo, por gracia y por amor, ahora estamos en Cristo. Estar en Cristo, necesitamos trabajar eso. Necesitamos pedir al Señor, y es mi oración hoy para todos los que están en el salón y para los que nos ven. Mi oración siempre será que se te revele cada día qué implica estar en Cristo. Porque esto no es una frase. Esto no es solamente aprender una forma de predicar para elevarle la autoestima a alguien. No. Esto es algo que nos debe llamar la atención para vivir de acuerdo a esta manera. Que estamos en Cristo. Que Dios nos colocó en su Hijo. Primera de Corintios 1:30 dice, pero gracias a Dios. ¿A quién? Diga conmigo, a Dios. Ustedes ahora son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Gracias a quién? A Dios, a nuestro Padre. Gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. ¿Qué hay dentro de ti? Puede decir conmigo, sabiduría. Pero esa sabiduría es ¿quién? Es Cristo en nosotros. La sabiduría no es porque usted leyó un libro o sigue leyendo el libro, que es bueno. La sabiduría suya es Cristo en usted, que es mucho más que todos los libros de esta tierra. Dice el apóstol, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, como nuestra justificación, como nuestra santificación y como nuestra redención. Casi nada. Tu redención, tu santificación, otra vez, somos santos. Cristo, mire lo que dice, te ha hecho justo, te ha justificado. Y entendíamos que la palabra de ser justificado, ser justos ante Dios, es que ahora ya no somos objeto de la ira de Dios, que no somos enemigos de Dios, que ahora somos aceptados en Él, que hoy ya somos sus hijos, justificados, santificados, redimidos, porque ahora Él nos ha constituido en todo esto. Qué curioso que la frase que más se repite en la Biblia, por lo menos unas 130 veces, es en Cristo. En Cristo. En Cristo. De diversas maneras o frases equivalentes. Más o menos 130 veces podemos encontrar
esto nos habla de la importancia que tiene y que deberíamos nosotros conocer de lo que es en Cristo, de lo que es estar en Cristo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entender y abrazar nuestra vida en Cristo es fundamental para el proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en nosotros. Porque cuando entiendo que Cristo es en mí, cuando abrazo esta vida de Cristo en mí, esto nos habilita para desarrollar virtudes, ya no en los términos de obligación, sino en los términos de libertad. Esta libertad de la que la palabra nos habla y de lo que esta vida nos da es para expresar al Señor. Repito, no es por imposición. Es una libertad que nos concede el estar en Él y Él en nosotros. La ley establecía que nadie podría agradar a Dios, que nadie daba el estándar o a la medida o los parámetros de Dios. Es que la ley más bien fue, dice Pablo, el ayo que nos condujo a Cristo. Fue la ley la que nos mostró la necesidad de ir a Cristo, de estar en Cristo. Esta libertad que produce esta vida en nosotros será sencillamente para expresarlo a Él, para manifestarlo a Él siempre. Pero por eso vuelvo a repetir la importancia de conocer qué es lo que está dentro de mí. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, verso 15. 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. Wow. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para el que murió por ellos y fue resucitado. Tenemos una nueva vida, ¿para qué? Para seguir como antes, para vivir y hacer las cosas de antes. No, la palabra es tan clara, dice, para que vivamos para Dios y nunca para nuestros deleites, para nosotros mismos. Dios sencillamente te creó a ti, creó al ser humano para que viva en reconciliación con Dios. No es para que esté separado de Dios. Dios nos creó con un solo propósito: vivir para Él. Porque vivimos para Él, es por eso que tienes tú una nueva vida. Porque vivimos para Él, es que está esta vida. Lo digo de otra manera, porque esta vida está en ti, es que ahora y de ahora en adelante es que vas a vivir para Él. Debo repetir que ya como nueva creación no estamos en Adán, sino que estamos en el Hijo de su amor. Que ahora tenemos que seguir entendiendo qué significa vivir para Cristo y estar en Cristo. Y la pregunta que debe y que quiero dejar como reflexión para ir terminando es si estamos viviendo para Cristo. ¿Y qué significado tiene para mí el que ahora vivo para Él? Porque Dios tuvo desde un principio un solo propósito. Y es que toda su creación refleje la imagen del Hijo de Dios. Es que todo ser humano debe mostrar la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por medio del Hijo, por medio de Él, y para Él fueron creadas todas las cosas. Usted y yo hemos entendido, y por eso estamos acá, que estar en Cristo es para mostrar lo que está dentro de mí. Si bien es cierto, esto que está habitando no es intangible, porque no podemos verlo, no podemos palparlo, pero sí podemos dar frutos.
El hecho de que yo diga de que esto que está en mí no lo veo, no significa que no pueda dar el fruto de lo que está dentro de mí. Usted está llamado a darle gloria a Dios con el fruto, producto de lo que está en cada uno de ustedes. Segunda de Corintios 5:15, y voy cerrando, dice: y por todos murió, para que los que viven, repito, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Diga conmigo: por todos murió. Pero no dice para que todos vivan. Dice para que los que viven. Hay una gran diferencia. No es para que todos vivan, sino para que los que viven, es decir, para aquellos que lo recibieron, para aquellos que tienen una nueva vida, para aquellos que tienen al Hijo de Dios, no vivan ya para sí, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Segunda de Corintios 5:17, ya no lo sabemos. Pero quiero dejarle esto. Diga conmigo: si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Cuántos creen eso? El problema es en dónde estamos. ¿En dónde estás? No tengo dudas que estamos en Cristo, pero esto se nos tiene que revelar cada día más. Si alguno está en Cristo, esta versión, la Reina Valera, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado. Lo viejo ha pasado. Y cuando habla de lo viejo, está hablando de nuestro viejo yo. Ha llegado lo nuevo, no significa que lo viejo es que vamos a salir del viejo que tengo al lado para que llegue el nuevo, no. Lo viejo ha pasado, ya crucificado, está en la cruz. Lo viejo quedó sepultado. ¿Qué es lo nuevo que ha llegado? Pregunto, ¿qué es lo nuevo? Dígalo más fuerte, Ender. La vida de Cristo es lo nuevo que ha llegado. Todo ha sido hecho nuevo. Sabe que el sacrificio, el amor del Padre al enviar a su Hijo a morir por todos tus pecados. El amor del Padre al desprenderse del Hijo de su amor, dice otra versión, a enviarlo a morir por cada uno de nuestros pecados. Y la obediencia del Hijo en querer someterse a esa voluntad para morir en la cruz tiene un objetivo claro. Y ese objetivo claro es que al morir en la cruz tú puedas ser aceptable ante los ojos de Dios. Es que podamos ser vistos por Dios. Cuando estábamos separados del Señor sin esta vida, hermanos, hay que decirlo, Dios no nos ve. Dios no podía verte. Pero estando en Cristo, cuando Él nos ve, Él siempre querrá encontrar a su Hijo viviendo dentro de ti. ¿Cómo tratas lo que vive dentro de ti? ¿Cómo administras? ¿Con cuánta fidelidad y lealtad administras lo que está dentro de ti? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Por eso quiero invitarlo a que cada vez que usted se relaciona con el Señor para conocerlo más, y cada vez que usted se esfuerza a decirle: Señor, yo necesito conocer
¿Cuál es el poder de esto que opera dentro de mí, hermanos? Lo que usted va a obtener de Dios será mucha claridad, será la revelación correcta, necesaria para que usted se mantenga viviendo así, bien, acepto, agradando al Señor en todo lo que haga. ¿Cuántos dicen amén? Pero es la vida del Señor en nosotros. La vida del Señor en nosotros nos lleva a vivir no sacrificándonos, no haciendo o cumpliendo ciertas normas o reglas, no. Es que cuando lo hacemos y cumplimos, lo hacemos por amor. Jesús dijo, el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? El que me ama guarda mis mandamientos. Pero el que me ama es el que hace, es el que vive, es el que se mantiene así en esta vida de acuerdo a lo que ya sabe que es. Señor, te doy gracias en esta noche. Padre, tú has sido bueno y fiel. Gracias por tu palabra. Gracias porque sé que aunque no todo a lo mejor quedó retenido por nuestra mente natural, entiendo que en el Espíritu y todo quedó guardado. Por eso te pido, Señor, que esto cada vez más nos lleve a elevar este pensamiento y a conocer lo que es tu Hijo en nosotros. Te pido por cada persona que está acá para que sea llevado a este desarrollo, a este entendimiento, a este avance, a este crecimiento de lo que es este Hijo, de lo que es esta vida, de lo que es tu Espíritu Santo ahora dentro de nosotros. Señor, tú seguirás obrando en ellos. Señor, tú seguirás produciendo el querer y el hacer para vivir en tu voluntad, para vivir fieles y agradándote a ti en todo. Lo creemos. Amén y amén.